Buenas tardes a todas, mujeres hermosas que están por ahí, no sé si hay algún varón, pero si en el caso, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por participar de este espacio. Este es un encuentro que creamos desde las misangas, desde la necesidad de encontrarnos, compartir, dialogar en conjunto, planear estrategias en conjunto, y bueno, no quedarnos calladas y quietas frente a esta realidad que va tan rápido y que es tan acribilladora por momentos, ¿no? Estas semanas pasadas hemos vivido nuevos desafíos a nuestra lucha antirracista y a nuestra lucha feminista, desafíos que nos han interpelado, nos han impulsado. Muchas veces estos desafíos y estas nuevas noticias que hemos visto que se han hecho virales, nos han también enfrentado a ser mucho más fuertes, ¿no? A ser resilientes, y a pesar de que esas manifestaciones por ahí nos conmuevan un montón en lo emocional, sabemos que la respuesta es la fuerza, es la lucha colectiva, y que no nos podemos quedar más quietas y calladas. Entonces, en realidad, nosotros con las misangas hacía tiempo que queríamos hacer este encuentro, habíamos pensado como varias estrategias, en principio pensamos que podía ser para discutir temas como más estéticos o de la mota, del pelo, y dijimos, no, tenemos que ponernos políticas, tenemos que hablar sobre la realidad que está pasando. Pensamos en esta temática que les proponemos, cómo es la situación de las mujeres afrodescendientes y las personas afrodescendientes en general frente a la pandemia, ¿no? Y pensamos estas 5 áreas críticas que son trabajo, educación, salud, cultura y candombe. Bueno, este primer encuentro es sobre trabajo. Como ustedes ya saben, tenemos el agrado de ser las invitadas Noelia Maciel, Verónica Villagra, Noelia de Misaga. Ahora las voy a presentar un poquito a cada una, pero ellas se van a presentar después más en profundidad. Gracias a todas nuevamente por estar. Vamos a ver si podemos transmitir esto también por otras redes sociales. Igual de todas formas quedará grabado para verlo después. Agradecer a las personas de otros países que tenemos, hay gente de Brasil, hay compañeras de Argentina y de Colombia. Bueno, yo estoy acá en Rivera, pero también, o sea, compartiendo y haciendo uso de esta herramienta que es Zoom, que también nos permite estar más cerca, ¿no? Nos permite, como dice el nombre del encuentro de hoy, acercar voces negras, acercando voces de mujeres negras, ¿no? Entonces, esto también es un aprendizaje que lo vamos a seguir utilizando, estos encuentros virtuales que nos van a seguir uniendo a lo largo de todas nuestras luchas y de todos los países y las regiones. Entonces, bueno, el día de hoy... Estaba como el micrófono. Ahí va. Algunas acuerdos de convivencia, es justamente eso, si se pueden, por favor, apagar los micrófonos, las que puedan tener las cámaras encendidas, y gusten, que lo hagan, para que así también nos podemos ver, y puede ser más ameno el encuentro. No sé si me presenté, soy Carla Méndez, integrante de Identidad Afro Rivera y también de Misangas. Soy técnica en desarrollo y estoy terminando la licenciatura en desarrollo, y estoy estudiando las mujeres afro en la Universidad de la República. Bueno, este espacio de debate se enmarca en lo que fue el encuentro que hicimos el 29 de febrero, un día antes de la asunción del nuevo gobierno, donde las mujeres afro nos juntamos, convocadas por misangas también, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, para discutir, bueno, cuáles son las realidades, los desafíos, ¿no? y los nuevos acuerdos y estrategias frente al nuevo gobierno. El nuevo gobierno nos pone también muchos desafíos nuevos, que son enfrentar, un gobierno de derecha que ha tenido discursos de odio muy fuertes, y saber también hacerle frente a eso como colectivo, pero con una estrategia en común, ¿no? Entonces ustedes, a medida que las invitadas hagan sus exposiciones
hagan sus exposiciones, dos cosas. Primero, siéntanse libres para tirar todo por chat, cualquier duda o comentario, porque esto es una construcción conjunta y de acá sacamos muchas cosas ricas. Y después también sientan este encuentro como un espacio de abrazo, más que como un espacio de debate, también como un espacio de abrazo, como un espacio de encuentro, y que esta lucha es una lucha hermanada, porque frente a todos estos golpes que recibimos y ataques que recibimos, que tenemos que estar todo el tiempo siendo militantes, todo el tiempo explicándole a la gente qué es el racismo, qué es el feminismo, por qué luchar, por qué abrir la boca, ¿no? Todo el tiempo, en redes sociales, en las casas, en las calles. Bueno, este es un espacio hermanado donde podemos sentirnos a gusto para conversar, debatir y expresar nuestras opiniones más sinceras y también estratégicas, pensando en el nuevo contexto actual, ¿no? En la actualidad. Bueno, a ver, hace años nosotros desde las misangas venimos advirtiendo que el cambio de gobierno, este gobierno neoliberal afecta a las poblaciones más vulnerables en lo que refiere a seguridad alimentaria, en lo que refiere al área laboral, educativa y de salud, ¿tá? Algunas de las cuales estamos trabajando en este ciclo de debates. La situación de emergencia sanitaria ha acelerado un proceso de desigualdad que ya era predecible desde antes de la asunción del nuevo gobierno, con sus discursos y sin pasados en sus acciones, pero que esta pandemia lo único que hace es acelerar ese proceso, por eso que estamos en este encuentro. Y bueno, con estas nuevas denuncias, como decía al inicio, sobre violencia racista, se está generando un movimiento de desestructuración del sistema y un movimiento de conflicto, y eso es lo que tenemos que focalizar. En Uruguay, en el medio de la pandemia, estamos hablando que lo urgente es generar ingresos para garantizar derechos. Sin embargo, lo que se está debatiendo en Uruguay es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que quita derechos laborales, de seguridad y en muchos otros sentidos que ya hemos ido debatiendo a lo largo de estos meses y semanas. Bueno, la idea de este encuentro es invitar a mujeres afro a que tengan la voz en primer lugar, desde su expertise técnica y su militancia. Cualquier pregunta lo pueden tirando por chat, y va a haber un momento de debate donde ustedes pueden inscribirse por chat. Por ejemplo, cuando abramos el debate, ustedes tiran pido palabra, y yo voy armando la lista de oradoras, y van a poder presentar y hacer una pregunta o hacer un comentario, ¿tá? Van a ver, voy a explicar cómo va a ser la jornada. Van a ver 2 preguntas disparadoras para las invitadas, van a tener 5 minutos para responder, y van a haber 2 rondas, ¿tá? Primero la primera pregunta, responden las 3, 5 minutos cada una, luego enseguida la segunda pregunta, 5 minutos para cada una y responden, y después abrimos el debate, ¿tá? El debate son 3 minutos por persona, y cuando termine, las invitadas pueden hacer 3 minutos más de cierre. Bueno, entonces, sí, no me queda más que decir, más que invitarlos a que disfruten, a que expresen todo y que se sientan libres. Veo mucha gente acá, 56, 3 cuadraditos, así que eso me encanta, nos sentimos muy contentas. Gracias por participar, gracias por estar. ¿Tá? Bueno, si les parece, comenzamos. Bien, entonces, hoy contamos, las invitadas de hoy son Noelia Ojeda, que es licenciada en Ciencia Política, integrante de Misangas; Verónica Villagra, licenciada en Trabajo Social y presidenta de Mundo Afro; y Noelia Maciel, diplomada en Desarrollo Económico Territorial, integrante de la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya. Entonces, empezamos en ese orden, si les parece bien. Ahora vamos a pasarles las preguntas disparadoras nuevamente para que todos las sepan, y bueno, vamos a estar discutiendo sobre el tema trabajo y temas emergentes que vayan surgiendo. Las preguntas del tema de hoy, la primera pregunta, voy a tirar la primera, es ¿de qué manera impactan en las personas afrodescendientes las nuevas realidades de trabajo generadas por la pandemia? Teletrabajo, trabajo informal y emprendedurismo. Y bueno, la segunda pregunta,
ustedes ya la conocen, pero se la tiro después para no marear. Entonces ahora sería, ¿de qué manera impactan en las personas afrodescendientes las nuevas realidades de trabajo frente a la pandemia? ¿Noé? Bueno, buenas tardes para todas, y si hay algún todo por ahí también, buenas tardes para él. Bueno, soy Noelia Ojeda, como bien decía Carlita. Bueno, le doy la bienvenida también a todas y todas, gracias por también compartir este espacio y darse un tiempo para compartir y ver las diferentes realidades, ¿no? Particularmente estoy acá en Montevideo, en una zona céntrica. Sabemos que hay compañeras que están en otro país, inclusive dentro de Uruguay, en lugares fronterizos, donde la realidad también son estas, ¿no? Las realidades culturales de vida y desigualdad son otras. Les pedimos, por favor, nuevamente, que si pueden silenciar los micrófonos, así no se genera interferencias. Ese es Ali, me parece. Hola. Hola, bebé, ¿cómo estás, cosita? No te veo. ¿No me ves, mi amor? ¿Ahí me ves? Decile a mamá que ponga la cámara. Ay, silencio. Era un caramelo. Ay, un caramelo, yo quiero un caramelo. Ay, que no puedo apagar el micro. Está tranqui, Leti, tranqui. Ahí. Bueno, nada, bienvenido Ali. Y nada, y para dar inicio a la primer pregunta, en realidad, pensé en hacer algo como mucho más exhaustivo en términos de datos y de números, pero realmente, últimamente, desde quizás del año pasado, el 2018, no tenemos datos oficiales de la situación de la población afrodescendiente específicamente en los temas que vamos a trabajar. Entonces también esto creo que le da una particularidad y le da otro conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento de la militancia, de cada una y cada una de nosotras que la estamos peleando día a día, y que acá hay emprendedoras, acá hay personas que hacemos teletrabajo, y acá hay personas que vivimos de eso, ¿no? Entonces me parece que eso también hace a nuevos conocimientos, lo sabemos desde nuestras fronteras, entonces nada, pensar en construir. Y lo que quiero compartir con ustedes es en realidad como un contexto general, y algunas definiciones que tomé para esta oportunidad sobre los temas a tratar, y después pensar algunas estrategias, ¿no? Quería empezar por la definición de trabajo formal, ¿no? Bueno, nada, no sé si contextualizar el tema de la pandemia, porque es algo que estamos como viviendo actualmente, y en realidad la pandemia también es como el pretexto, y es como la oportunidad para también debatir. Con un cariño. ¿Qué hice? Bien. Empezando por trabajo formal, ¿no? El trabajo formal es el que está formalizado mediante un contrato laboral y se rige por las normativas laborales vigentes, ¿no? Yo no sé si me escuchan o si estoy hablando muy rápido. Se escucha, Noé, pero si pueden apagar los micrófonos todos, por favor. Igual nosotros vamos a estar controlando y tratando de apagarles por las dudas que se le prenda. Pero nada, estoy silenciando los micrófonos. Se entiende clarito, Noé, pero ahí está. Bien. Bueno, el trabajo formal lo que tiene es que una persona vende su fuerza de trabajo y es contratada por otra persona para trabajar. Ay, me redistraigo con los ruidos, perdón. ¿El teléfono viene? Creo que la persona que sea anfitrión, no sé si está Horizontes o Carla, puede silenciar al resto de los participantes. Estoy silenciando, pero se silencian por momentos. Está. Disculpen, pero... ¿Ah? Bueno, hablaba de trabajo formal. El trabajo formal es el que se celebra mediante un contrato, y todas las formas de trabajo que recaigan en ese trabajo formal se rigen por las reglas laborales, ¿no? Por las leyes laborales, la protección laboral y todo eso. En eso pensamos, esa es la definición de trabajo formal, ¿no? Y pensamos capaz que en la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del Uruguay que tienen ese tipo de contrato laboral, que en realidad a veces es la excepción. Inclusive para las personas afrodescendientes, acá en Uruguay, en nuestro país, muchas de las personas afrodescendientes trabajan de manera informal, digamos, ¿no? Que ahora vamos a esa definición. Después tenemos la definición de teletrabajo, que es, por lo menos
para nuestras experiencias como personas afrodescendientes muy nueva, digamos, y no todo el mundo accede por condiciones estructurales de vida al teletrabajo. La definición de teletrabajo es una actividad profesional que lo que hace es habilitar a que el empleador pueda, el empleador y el empleado puedan no estar en el mismo precinto laboral, digamos. El empleado tiene libertad de hacer el trabajo fuera del lugar de la empresa o del lugar de trabajo, y no necesariamente en un espacio compartido con compañeras o compañeros de trabajo. ¿Se entiende? La definición como más básica de teletrabajo es el trabajo en casa, digamos, ¿no? Entre comillas, pero se puede, o sea, podemos hacer teletrabajo desde otra oficina o desde otro lugar que no necesariamente es el hogar. Hay algunas ventajas y desventajas del teletrabajo que ahora las vamos a como a nombrar y a especificar, porque es como la novedad en el sentido de que se impuso el teletrabajo. Si bien en Uruguay hay muchas personas, quizás ya para el 2016, 2006, 2007, que participaban del teletrabajo, ahora es una modalidad que se extendió, ¿no? Y ahí empezamos un poco con los peros, ¿no? Se extendió para determinado sector de la población, para determinadas áreas de trabajo, en lo que respecta, por ejemplo, al Estado o a otras actividades públicas, digamos, es una modalidad que se impuso, básicamente, ¿no? No hay preparación previa, no hubo preparación previa o formación previa de las funcionarias o funcionarios, o empleadas o empleados, para manejar, por ejemplo, las herramientas del teletrabajo, ¿no? Y ni tampoco para generar organización del trabajo cotidiano presencial que pasa a teletrabajo, ¿no? Entonces, en esto, decir que estamos como todas estas personas que tenemos la modalidad de teletrabajo, como también experimentando un poco, ¿no? Ese trabajo, esa forma de trabajar. Y aprendiendo en el curso, digamos, ¿no? En el proceso ese. Les quería contar que hay un proyecto de ley, justamente interiorizándome para esta jornada, descubrí un proyecto de ley que es del Partido Colorado. El Partido Colorado, para las personas que no saben, es un partido fundacional del Estado uruguayo, el partido político por excelencia, digamos, ¿no? Como el histórico en ese sentido, fundacional en ese sentido del Estado uruguayo. Y de muchas, o algunas, o las más relevantes, o las más progresivas en su momento, de las legislaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, la ley de 8 horas, la ley de salario mínimo rural, por ejemplo, pero que, bueno, dejaban también, a veces, se regulaban muchas cosas. Por ejemplo, la ley de salario mínimo para las personas que trabajan en el ámbito rural, regulaba un salario mínimo, pero, por ejemplo, no regulaba la extensión horaria del trabajo, ¿no? No le regulaba la seguridad social, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema de salud, sistema jubilatorio, sistema de pensiones, en caso de accidentes, sistema de responsabilidad patronal o empresarial. Entonces, en ese sentido, decimos que fueron leyes de avanzada en su época, pero que, bueno, que después, desde otra visión también, ¿no? Desde lo que implica el trabajo y la producción para el país, se avanzó en ese sentido, ¿no? El Partido Colorado, les decía, a finales de abril, presentó, o por lo menos en redes está presente, un proyecto de ley que regula el teletrabajo, ¿no? Yo lo copié el link y se los voy a compartir acá. Es un borrador de proyecto de ley, proyecto de ley, es cortito, son 13 artículos, y lo que tiene, o sea, los artículos son muy interesantes para leer, pero lo que es más, digamos, que se puede sacar más jugo, es de la exposición de motivos, que les voy a pedir que no se la pierdan. Ahí le paso el link. ¿Ah? Capaz que ahora no lo ven, pero capaz que después se puede ver. Pero realmente es un proyecto de ley que define lo que es el teletrabajo,
define algunas pautas de teletrabajo, en algunos artículos, por ejemplo, que el empleado, ¿no? Porque habla así como en genérico también, ¿no? El empleado no puede pedirle al empleador un lugar para trabajar. ¿Me explicó? En esto de que el teletrabajo no está regido solamente para el hogar, ¿no? Eso por ejemplo, ¿no? Después otra cosa que pretende, esto está en la exposición de motivos. Bueno, no, en realidad también, bueno, habla de eso. Y después también lo que deja librado también el tema de la manera... ¡Ay, me queda un minuto! Bueno, está. Vean el proyecto de ley. Les paso la exposición de motivos porque es grandiosa. Yo lo traigo esto del Partido Colorado porque es un tema que está en boga, y ellos, o sea, como que ya tienen como la avanzada en esto, y realmente para el contexto del COVID, donde ellos lo ubican, no, o sea, es una ley muy práctica en ese sentido, ¿no? Pero en realidad va en contra de los derechos que se han como conquistados en estos tiempos, digamos, y las demandas sociales y las conquistas sociales, ¿no? Por ejemplo, habla de las personas con discapacidad. Dice que el teletrabajo está bueno porque también las personas con discapacidad pueden trabajar desde sus hogares, ¿no? Esto es lo que lleva a un reforzamiento de ocultar a las personas con discapacidad, ¿no? Que han logrado, en cierta medida, ¿no? Han logrado becas, cupos, o sea, espacios para que se puedan movilizar, accesibilidades en la ciudad. En realidad lo que lleva es a un confinamiento de las personas con discapacidad que trabajen desde sus hogares, por ejemplo, ¿no? Pero está como en el espíritu de la ley, digamos, ¿no? Y después otra cosa que habla también en la exposición de motivos es que, bueno, que está bueno el teletrabajo, porque cuando las familias tienen niños chicos, los pueden amamantar, entonces las madres, porque no, los pueden amamantar porque la Organización Mundial de la Salud dice que está bueno amamantar a los niños, ¿no? Entonces eso desconoce por lo menos dos o tres leyes. Por ejemplo, la sala de lactancia, o sea, los medios horarios para que las madres se ocupen también de la alimentación de sus babies, y la corresponsabilidad papá-mamá, ¿no? Recae sobre la mujer una triple tarea o cuádruple tarea también en su hogar, ¿no? Porque no solamente tenés que tener un lugar, un espacio para trabajar, sino que también tenés que amamantar al niño en ese mismo espacio, o sea, en ese mismo lugar, digamos, y obviamente hacer las tareas del hogar, porque ya que estás ahí, ¿no? Cocinas algo, comes algo, entonces, bueno, lo que hace también es una reafirmación de roles, ¿no? Esto me parece que está importante para proponer, para discutir, para intercambiar, y bueno, y pensar que las personas afrodescendientes, la verdad, estamos recién asomando a esta realidad de teletrabajo. No son todas las personas afrodescendientes que tenemos como, yo no le llamo privilegio, no, le llamo como suerte, o no sé, como algo particular. No es un privilegio realmente trabajar de esta forma, sino que también estamos ahí como también en una función para, ¿no? Entonces, me parece que eso está buenazo. Y esta ley está solo pensado para los privados, ¿no? Para los empleadas privados. Y deja la libre negociación sobre el lugar de trabajo, y sobre las formas de trabajo, ¿no? La flexibilidad laboral, digamos. Y también lo que... Noelia se visitó en la casa de Tania, donde vivía antes, o está hablando de eso y de fondo. Ro, se te escucha. Sí. Se te escucha, Ro. Noé, tenés 0 minutos. Bien. Y bueno, lo que está, deja librada la fiscalización laboral, por ejemplo, ¿no? La regularización laboral del Estado, pensando en eso. Y lo que sí les quiero comentar, que el teletrabajo en realidad también puede entrar en una categoría de trabajo informal, si se quiere también. Porque el trabajo formal es el que tiene leyes. El informal es que la persona no aporta a la seguridad social. El teletrabajo, así como se plantea, no necesariamente, o como lo estamos viviendo, no necesariamente tendría que estar bajo una regulación laboral, lo que puede potenciar eso, ¿no? Y además también las nuevas formas de acoso laboral, que eso es bien importante entenderlo también. No es que por estar lejos del empleador o lejos del patrón o lo que sea, no se dan nuevas situaciones y nuevas formas de acoso laboral que
te las tenés, o sea, te las tenés que vivir en tu casa, ¿no? En tu hogar o en el lugar donde elijas trabajar. Bien, sobre trabajo formal, nada, simplemente decirles que si bien no hay datos, sabemos que toda esta situación de pandemia también ha afectado las personas y empresas que han llevado personas a seguro de paro, seguro de desempleo, o sea, licencias anticipadas, o sea, se dieron todos mecanismos que ya estaban contemplados en la legislación laboral, pero no se proyecta o no se es propositivo en nuevas formas para que las personas no pierdan sus fuentes laborales o simplemente subsidiar este trayecto, este tramo de vida, ¿no? que estamos viviendo. Entonces no hay nuevas estrategias más allá de las que están dadas, ¿no? Entonces, bueno, pensar también no tanto a mediano o corto plazo, sino más a largo plazo en ese sentido. Y contarles, bueno, que los datos que tenemos, que seguramente si hacemos hoy un censo o lo que sea, los vemos agravados, las personas afrodescendientes que entran, por ejemplo, en el Estado por la ley de cuotas, básicamente siguen siendo Fuerzas Armadas, servicios básicos de las Fuerzas Armadas, digamos, y auxiliares de servicio, ¿no? Entonces, bueno, realmente las personas esas acceden al teletrabajo, sus hijas, sus hijos, jóvenes, adolescentes, niñas o niñas, tienen una computadora en su hogar como para proyectarse, para trabajar, para estudiar, eso genera más brechas a nivel también raciales, ¿no? Del uso de la tecnología, o del acceso al uso de la tecnología. Y después, bueno, para lo último, para hablar de emprendedurismo, en esto también lo leí, porque no es que sea emprendedora, simplemente que el emprendedurismo es como una idea llevada a una realidad, ¿no? Es un proceso por el cual una persona tiene una idea, que ya sea para su sustento de vida, para no sé, emocionalmente sentir que hace algo hermoso y compartirlo con las demás personas, donde eso se convierte en un proyecto, ¿no? Que puede ser su primer fuente laboral. Y también el emprendedurismo puede ser formal o puede ser informal. La mayoría de las personas afrodescendientes que por lo menos yo conozco, que son mujeres, el emprendedurismo no es su primera opción de trabajo, o sea, no es su primer fuente laboral, digamos, ¿no? Trabajar formalmente, digamos, y trabajar en emprendedurismo, o haces de eso, capaz que la segunda, pero es muy difícil que una persona pueda vivir de ese emprendedurismo, ¿no? Entonces, en eso también vemos como un quiebre o un desgaste también de la sociedad en ese sentido. Y las soluciones que se han dado tampoco han sido estructurales, ¿no? Hay una suerte de préstamos, que en realidad terminan siendo, una suerte de subsidios, perdón, que en realidad terminan siendo préstamos, porque son por este tiempo y a devolver, pero no se piensa en cómo salir de las situaciones como más estructurales, porque puedo yo adherir a ese subsidio, que en realidad es un préstamo, que no tengo que devolver. Un subsidio implica que vos me lo pagás, digamos, ¿no? Bueno, disculpa que te corte, me toca este rol súper Ortiva. Bueno, minutos, y después les digo las estrategias porque Camita me corta. Cualquier cosa me preguntan y contestamos por el chat, no sé, Camita. Contestamos por el chat, claro, para no generar dos conversaciones al mismo tiempo, una por el chat y otra por acá, oralmente, las preguntas las tiran y después las respondemos nosotras en el momento del corte, o del debate, perdón. En el momento del debate las respondemos, y también cuando ustedes retomen. Disculpa que te corté, son 5 minutitos, pero gracias por el aporte. Además fueron varios temas que tocaste, y eso es lo fundamental. Discutir varios temas también demuestra la urgencia y la necesidad que tenemos de conversar. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Verónica. ¿Estás por ahí? Ahí llegan por el chat algunos. No se te escucha, Vero, está silenciada. Ay, ¿Ahora gracias. sí? Sí. ¿Ahora sí? Bien, no, eso, decirles que... Cuando quede un minuto, ¿está? Dale. Decirles que para mí es un honor la invitación, realmente, porque me parece que construye, pero también creo que no podemos empezar nada discursivo, los afro o negros, en el día de hoy, sin hacer mención al flagelo del racismo y a las formas de mutación que ha tenido en estos últimos tiempos, y la fragilidad que para nosotros significa.
cualquier hecho social que modifica, impregna directamente sobre las acciones y reacciones de racismo. Eso como punto fundamental, todo mi repudio indudablemente, y bueno, necesitamos una más y mejor militancia, quiere decir que esto nos obliga a todos los días estar ayornándonos a este respecto. Bueno, fuera de todo esto que me es muy emotivo, ponerme en situación para lo que me pidieron que participara desde mi lugar en el Banco de Previsión Social. Y también contarles que mi asesoría cesa al vacar el directorio, lo que quiere decir que en breve la asesoría va a quedar en manos de otra persona probablemente. Más allá de todo esto, contarles y ponernos como contextualizar qué pasó en Latinoamérica y cómo veníamos previo al COVID-19, que indudablemente es un flagelo, pero que ya veníamos, el mundo venía en un déficit y en una situación de baja, disminuyendo el PBI desde el 6% desde el 2014 al 0.2 en la actualidad. Digo, todos esos aspectos que me parece que no podemos perder de vista. El fenómeno de Chile, el fenómeno de Brasil, todo eso hablan de una Latinoamérica que ya estaba en efervescencia previo a la llegada del COVID-19. COVID-19 que bueno, que tiene todos los aspectos de salud de los que voy a opinar, que tiene todos los aspectos de cuidado que debemos, pero que también ha sido muy bien utilizado desde algunos que te interrumpa, gobiernos Vero, de Latinoamérica. Hablo de Latinoamérica en general, después me gustaría posicionarme específicamente en el lugar. Contarles esto, bueno, que el COVID llega en la peor económica y social del mundo, desde Verónica. si hay, me dispersa mucho la voz el ruido. Ahí se cortó, ahí cortamos, gracias. Hay unos micrófonos que no estoy pudiendo silenciar, como el de Virginia y algún otro más, capaz que si pueden silenciarlos ustedes mismas estaría bueno. Dale, mil disculpas, pero de verdad me dispersa mucho. Entonces decirle eso, que llega en un momento de crisis económica, social, ya instalada. La gente de mi edad o más grandes pueden sostener que es real, que hacía muchísimas décadas que el mundo no pasaba por un flagelo pandémico, de esta índole que es para todos y todas. Y bueno, y los efectos negativos, ¿dónde van a caer? Y van a caer en las poblaciones vulneradas, ¿sí? La misma vulneración hace que todo sea 100 veces peor. Y voy a decir una cosa que puede ser de desagrado. Al Uruguay ha entrado por la puerta grande, porque entró por donde las comunidades tenían sostenes económicos y sanitarios, y que aún no ha impactado en las poblaciones de mayor condición de vulnerabilidad social y de mayores riesgos de contagio. Eso me parece que es como fundamental. Hay una contracción económica que va a seguir siendo y que va a ser por toda la década del 20 al 30, y en términos de empleo y trabajo vamos a tener a nivel de todo el territorio latinoamericano más de 11 millones de desempleados, ¿sí? Nosotros teníamos una informalidad de unos 400.000 ciudadanos a nivel del Uruguay, y también cómo explicar esto de la labilidad del status quo, ¿no? A gente que no tenía posibilidades, que estaba como muy en el borde, en el límite, que era fácil pasarse rápidamente a la situación de pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, había algunos sostenes que hacían, por poner ejemplos como claros, una peluquera que vive de su trabajo, que lo hace todos los días, que además tiene una propina que la dignifica, además de pertenecer a la seguridad social, y tiene formalidad en el trabajo, pero frente a este flagelo pasa al seguro por desempleo, y el seguro por desempleo es por un ficto, y el ficto es de 12.000 pesos, de 16, perdón, que es el mínimo actual. Entonces, el status quo de esa persona se modifica de un minuto para el otro, digo, es ágil el pasar de un estado de confort o calidad mínima a un estado de pobreza.
¿Qué es lo que creo que las autoridades no están entendiendo? Pero bueno, creo que tengo que ser objetiva en este terreno. Y bueno, contarles que nosotros en este momento tenemos 140.000 trabajadores en seguro por desempleo, que no tenemos desagregados los datos afrodescendientes porque no logramos introducir la variable en los registros administrativos de la Seguridad Social, como sí habíamos tenido otra cantidad de logros y íbamos en vías de, porque era parte de un programa de trabajo, pero la realidad pura y dura es esta. Y bueno, somos un colectivo que no tiene capacidad de ahorro, lo que quiere decir que frente a esta contingencia no tenemos alternativa de sobrevivencia. Entonces se generan las ollas populares, se genera esa cosa de la organización social en los barrios, que de algún modo mitiga mínimamente la necesidad de la alimentación. Y entramos en el mes de junio, que empezamos con todas las dificultades que implican las enfermedades de tipo respiratorio, lo que agrava aún más la situación en términos generales, que me parece que es un dato no menor. Yo de alguna manera había dividido como una primera pregunta con esta exposición que les cuento, porque de alguna manera creo que es la realidad, y en la segunda me planteaba algunas estrategias que sí que me parecían importantes a considerar. En términos de emprendedurismo, a mí me parece, y en términos de teletrabajo y formalidad e informalidad, el grueso de nuestro colectivo, o un porcentaje importante, no el grueso, no quiero ser tan determinista, un porcentaje importante se encuentra en la informalidad del trabajo. Tal cual lo dijo la compañera. ¿Por qué? Porque además somos mano de obra barata, braceros, etcétera. En tanto al teletrabajo, y bueno, es una nueva herramienta que algunos estamos padeciendo. Yo a esta altura de mi vida estoy con teletrabajo, lo que me implica tener un espacio, una máquina, tener para pagar la luz e internet, convengamos, que eso es un aspecto no menor que no está considerado a la hora de la ley. ¿Sí? Digo que son cosas muy sencillitas, pero que sin esas dos herramientas de mínima no se puede funcionar. Entonces, bueno, les contaba esto del teletrabajo, la formalidad, la informalidad, y el emprendedurismo como una alternativa, pero yo voy más allá del emprendedurismo. Nosotros desde la organización la que integro, que es mixta, más allá de que todo el mundo sabe que yo soy feminista, pero puedo coexistir con los compañeros, nosotros hablamos de autogestión, que me parece mucho más dignificante. Pero para eso necesitamos herramientas. Hicimos una experiencia de autogestión en Cerro Largo que fue exitosa, pero que no logramos mayores recursos. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos esos sostenes institucionales que de algún modo a nadie le interesa, hablando bien claro, a todos y a todas, a nadie le interesa nuestro desarrollo, gentes, y me parece que si no es desde nosotros mismos, pero siempre necesitas como algo que te haga sostenible y sustentable, que es lo que en definitiva es la fragilidad que no logramos ágilmente. Vero. Dime. Te queda un minutito. Bueno, si me das una segunda instancia, te regalo este minuto y en la segunda vuelta conversamos de las estrategias para llevar adelante que de algún modo me parecen que son propositivas. Ahí va. Ahora en la segunda pregunta lo retomamos eso, las estrategias. Vale. Gracias. De más. Noé, si hay alguna consulta, recuerden ir tirando por chat, y también recuerden que vamos a tener un espacio de debate ahora después que terminen estas dos rondas de preguntas. Y bueno, sin Hola. más, gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? Está genial. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio. Creo que hay una necesidad de juntarse, de hablar de estas cosas, así que felicito a mis sangas por haber promovido el encuentro. Estoy como entusiasmada con el tema. Creo que es importante hablar de un escenario post-COVID sin olvidar que ya tenemos una agenda, que nosotros ya tenemos una agenda con temas de emergencia, porque nosotros en el desarrollo siempre vamos llegando últimos, ¿no?
o siempre las políticas para nosotras son las últimas en llegar. Entonces, como que partimos de condiciones de desventaja importantes, que la crisis y la emergencia sanitaria lo que hace es profundizar y generar emergencias y urgencias en lo que tiene que ver lo económico y lo social, ¿no? Quería empezar la intervención como cuestionando algunas de las consignas que el COVID y la pandemia y la forma de abordarlo impuso para toda la sociedad, ¿no? Que de alguna forma cuestionan avances en lo que es la agenda feminista y avances que hemos luchado las mujeres por conquistar, como es el estar en el espacio público, ¿no? Y abandonar todo lo que es el espacio privado de la casa, que ahora se ha impuesto como una necesidad por la emergencia sanitaria, pero realmente para la agenda feminista implica de alguna forma un retroceso. Y por otro lado también el tomar el espacio público desde nuestras voces es muy importante, y con toda esta simbología que estamos siempre con el tapaboca, que eso no implique un acallamiento de nuestras voces, y menos en este momento que hay que defender derechos, que estamos ante una ola conservadora muy importante, y que creo que más que nunca es imperioso estar en las calles, estar organizado, estar en conjunto con otras y con otros, pensando un poco cómo salir de esta situación, ¿no? Por otro lado, este tema de que las personas se queden en la casa muchas veces puede llevar a un tema que es prioritario también para la agenda de las mujeres y las mujeres negras, que es el tema de la soledad de las mujeres afrodescendientes en los diferentes ámbitos, pero también en lo que es en la casa, haciéndose cargo de todas las tareas sin poder contar con otros familiares que de repente daban ese apoyo en el cuidado, en alguna de las tareas, porque sabemos que las mujeres afro siempre tuvimos que trabajar, siempre tuvimos que recurrir a nuestras redes familiares para poder hacer frente a la realidad, ¿no?, que nos impone. Entonces, lo importante también de apelar y seguir fortaleciendo en este contexto de crisis sanitaria, todo lo que son las redes solidarias y de apoyos, la ayuda colectiva, que siempre hemos desarrollado y que se ha visto en este tiempo, y que por suerte también tenemos ejemplos de mujeres afrofeministas que están en la primera línea de batalla, por ejemplo el bloque antirracista organizando canastas, organizando ollas populares. Me parece que es un buen ejemplo de cómo la militancia afrodescendiente siempre está a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar un poquito con esos temas, y después ya ir al tema del diagnóstico. Pero como decía, el diagnóstico no puede empezar ahora a partir del COVID, cuando nosotros ya teníamos situaciones de emergencia, ¿no?, que tienen que ver con la forma en que nuestras sociedades se han estructurado, que se han estructurado a partir de lo que es la división sexual y la división racial del trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo división racial, es esa división entre los trabajos manuales y los trabajos intelectuales, entre el uso de la fuerza física y el uso del intelecto o la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Predominando en esto, por un lado, las personas que mandan y toman decisiones, y las que obedecen y hacen, ¿no? Y en este caso, las personas afrodescendientes, si hablamos del trabajo, siempre se han encontrado y se encuentran y nos encontramos en general en situaciones de subordinación, tanto sea porque ocupamos las profesiones más desvalorizadas en la sociedad o de menor jerarquía, o ocupamos muy pocos espacios de toma de decisiones. Creo que el último estudio que hizo el PNUD en relación a esto se veía que no se llegaba un 1% de la población afro, era que era un 0,8%, que ocupaba espacios jerárquicos o de tomas de decisión, ¿no? Después hablaba de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con esto de la división entre los trabajos reproductivos y el trabajo productivo, ¿no? Y cómo acá las mujeres afrodescendientes siempre tuvieron un rol importante en lo que son el trabajo reproductivo, en los trabajos de cuidado, en los trabajos, por ejemplo, de servicio doméstico, ¿no?, que son esenciales para la reproducción de la vida humana, incluso para que lo productivo se pueda dar. Estos trabajos siguen siendo desvalorizados en la sociedad, y sabemos que justamente en el trabajo doméstico las cifras van cambiando, pero
4 de 10 mujeres afrodescendientes se emplean en el servicio doméstico y sobre todo en situaciones de informalidad. Más allá que en este último periodo se ha trabajado por la formalización del empleo doméstico, sabemos que es un área que todavía cuesta mucho, y sobre todo las mujeres afrodescendientes tienen una precariedad muy importante en eso, ¿no? Por otro lado, hablamos, bueno, habíamos hablado del trabajo formal e informal, las compañeras, sí. Noé, te queda un minutito. Está, rapidísimo. Bueno, las compañeras ya hablaron mucho de trabajo formal e informal. Quería entonces, voy a ir específicamente a cómo se da esta situación de COVID, en qué situación nos coloca, ¿no? Hablé de la sobrecarga de tareas, pero me gustaría introducir un tema que no fue tocado hasta ahora, capaz, que es el tema de la brecha tecnológica y cómo eso hace, o sea, por nosotros estar en trabajos que son precarizados, que en realidad son con el uso de la fuerza, o los trabajos repetitivos, ya habíamos visto, a partir de los estudios que se hicieron para la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050, que una de las poblaciones más afectadas en lo que iba a ser los nuevos escenarios del trabajo que impone la automatización del trabajo, es decir, que como vemos, por ejemplo, en los supermercados, que van sacando los cajeros y uno se va autoadministra, bueno, todas esas tareas que son repetitivas y que de repente no necesitan tanta calificación, y es en la que nosotros, las personas afrodescendientes, nos encontramos, iban a empezar a desaparecer. Y creo que con el COVID lo que hizo es adelantar ese escenario, ¿no? Poner en un lugar central a la tecnología. Entonces Noé habló mucho del teletrabajo y todas las dificultades que como población afro tenemos para asumir ese teletrabajo. Por un lado, porque de repente vivimos en lugares donde no tenemos acceso o una conectividad de calidad, o no tenemos computadora para poder trabajar, o porque las tareas que realizamos, como decimos, son más bien manuales, no se adaptan a hacer un teletrabajo. Entonces, tampoco tenemos las condiciones como para desarrollar el teletrabajo. El teletrabajo de repente no es una solución para el empleo o las características del trabajo que tiene la población afrodescendiente, ¿no? Y por otro lado quería decir que existe una brecha digital en la población afro, en el sentido que una cosa es tener un celular con internet, y otra cosa es poder utilizar los diferentes programas o los paquetes informáticos, o realmente la tecnología que se necesita para desarrollar, ya sea emprendimientos personales o para desarrollar trabajos con otros, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con emprendedoras tratando de utilizar la tecnología, y quiero decirle, emprendedoras afro, y quiero decirle que hemos tenido muchas dificultades. Una cosa es que las mujeres tengan un celular, acceso a internet y puedan usar el WhatsApp, y otra cosa que puedan usar otro tipo de tecnologías, ¿no? Incluso estar participando ahora por Zoom, muchas veces para muchas de nosotras era la primera vez que nos encontrábamos con esta tecnología que ya existía y en muchas partes del mundo se utilizaba mucho, ¿no? Pero eso representa ya una barrera cultural, y creo que el tema digital es un tema central para nuestra agenda, y que sí o sí va a requerir de que nosotros pensemos cómo asumimos este desafío, ¿no? Pero lo que hizo el COVID fue adelantar como este escenario y ponernos nosotros frente a un escenario que nos deja un poco por fuera otra vez, en los márgenes del trabajo, porque los trabajos que nosotros desarrollábamos van a ir desapareciendo de a poco, sobre todo los que desarrollan los varones, porque como dijimos, las mujeres trabajan más en tareas de repente de cuidados, servicio doméstico, que bueno, que son tareas que, aunque están desprotegidas, se van a seguir requiriendo, aunque en este marco del COVID justamente también se vieron totalmente mermadas, porque bueno, las personas no podían ir a los otros hogares, entonces desarrollar este tipo de acciones, ¿no? En relación al emprendedurismo, tengo varias cosas que decir, pero no quería dejar tenemos la pasar. siguiente ronda también de respuestas, ahí podés dejar algo para ese momento. Bueno, no, lo único que quería decir es que en realidad la mayoría de las mujeres afro específicamente que emprenden, lo hacen como la mayoría, ¿no? Como una segunda opción, es decir, que lo hacen por no haber conseguido un trabajo formal de calidad. Entonces muchas veces, en vez de ser un emprendimiento, es una actividad por cuenta propia, y no es que haya una idea de negocio por detrás que pueda ser desarrollada, sino que esa actividad que se realiza tiene bastante fragilidad y que realmente requiere de un apoyo
en lo que es la gestión empresarial y empezar realmente esa tarea de emprender para que sea sustentable, ¿no? Mucha gente se emprende, pero no es la actividad principal, sino que tiene que tener varias actividades a la vez. Y bueno, en el tema del emprendedurismo me parece importante pensar, ¿no? La diferencia entre el trabajo independiente o por cuenta propia, por no tener un empleo de calidad, como una alternativa a esa falta de empleo de calidad, y realmente tener una idea de negocio, ¿no? Nosotros hemos tratado de trabajar con el afroemprendedurismo, que lo que hace es trabajar con personas que crean, producen y comercializan productos basados en la identidad afro, productos y servicios basados en la identidad afro. En ese sentido, hemos fortalecido también la visibilidad de esas iniciativas, pero nos estamos juntando con un montón de afroemprendedoras para poder visibilizar esta actividad y también para poder desarrollar estas iniciativas y llegar a que sean realmente emprendimientos que sean sustentables, que las personas puedan vivir de eso, porque bueno, Verónica decía, hoy una peluquera capaz que está formalizada, pero por ejemplo, la mayoría de las peluqueras afro, que saben cómo trabajar nuestros pueblos, que tienen un conocimiento específico, sí, Noelia toca el pelo, que tienen un conocimiento específico de cómo trabajarlo, trabajan informalmente, realmente si en este periodo no trabajaban, no tenían ingresos, y eso no es valorado por el mercado, porque sabemos que no hay lugares o no hay espacio para la formalización de ese tipo de emprendimientos, ¿no? Entonces se ha trabajado mucho en tratar de colectivizar y trabajar de forma conjunta, y es importante, si hablamos específicamente del afroemprendedurismo, empezar a pensar en las alternativas del trabajo colectivo, más allá de que cada uno tenga su unidad de negocios, poder empezar a trabajar en formas colectivas y en conseguir espacios de comercialización que sean visibles y que la comunidad pueda acceder fácilmente a estas personas que tienen estos productos y servicios específicos, ¿no? Lo último que voy a decir en relación a esto, sé que ya no me queda tiempo, pero me parece importante hablar un poquito de la ley 19.122, que no debemos olvidar como parte de nuestra agenda, y hoy creo que Noelia fue que habló un poquito de las personas que ingresan a un empleo en una función pública, ¿no? Que brinda lo que sobre todo una estabilidad en la trayectoria laboral de las personas afro, que es lo que históricamente no hemos tenido, ¿no? Aunque sean en trabajos capaz que con menor jerarquía, como es en el ejército, ¿no? Que son los peones, o las auxiliares de servicio, lo que permiten es una estabilidad en la trayectoria laboral y una estabilidad para esas familias de contar con un empleo, de contar con acceso al crédito, con garantías, etc. Entonces, me parece importante defender la ley 19.122, fortalecer su implementación, mejorar aspectos que ya se han visto que hay que mejorar para su implementación, y que realmente los organismos puedan cumplir con esta cuotificación, porque realmente para las personas afrodescendientes eso implica una oportunidad. Sin embargo, lo último para cerrar, muchas personas afrodescendientes lo toman como la meta principal es conseguir un empleo público, ¿no? Pero es importante saber que en el mercado laboral los empleos más prestigiosos que tienen mayores ganancias son en el sector privado, ¿no? Entonces, como personas afrodescendientes también tenemos que tener esa capacidad de proyectarnos en los mejores lugares, acceder a las mejores remuneraciones, y realmente cuando nosotros nos ponemos como esas expectativas, todo en el sector público, estamos dejando una parte del sector privado sin intervenir. Dentro de la ley de 19.122 también es un debe, no se ha trabajado en ese tema, y creo que generar condiciones para la población afrodescendiente de trabajo sostenible y de calidad dentro del sector privado es uno de los desafíos importantes que tenemos. Y bueno, dejo el resto para la próxima intervención. Gracias. Bueno, además, entonces, bueno, gracias a las tres por las respuestas. Por el chat nos van llegando muchos comentarios, así que gracias por ser claras, contundentes,
y cada una desde su lugar específico y con sus perspectivas, teniendo esa mirada tan crítica también, que es fundamental en nuestros momentos. Bueno, para los que siguen llegando, les aclaro que ahora lo que vamos a hacer es 5 minutos más para cada una, y ahora voy a ser un poquito más estricta en el tiempo para que nos dé tiempo para el debate. Capaz que les aviso cuando le falte 2 y capaz cuando le falte 1, así que voy a hacer 2 interrupciones, ya les pido disculpas de adelantado. Pero después de esta ronda de preguntas, vamos a tener 15 minutos para el debate, donde pueden hacer intervenciones por chat o pedir la palabra, y ahí les voy a ir dando la palabra en orden, y luego las expositoras van a retomar con 3 minutos de cierre. ¿Tá? Y bueno, gracias a los que siguen llegando, mandando saludos de los otros países. Voy recogiendo bastantes cositas de lo que cada una dice para ver si retomamos al final el cierre. Y bueno, la siguiente pregunta que nos queda es ¿cómo garantizar, qué estrategias se deben llevar adelante para mejorar el bienestar social o el bienestar en general de la población afrodescendiente? Noelia Ojeda. Voy. Bueno, ¿me escuchan? Bien. Sí, bueno, nada, me alegro de haber hablado primero y que las compañeras hayan coincidido conmigo, porque realmente eso habla de que cada uno de nuestros lugares de incidencia y de participación tenemos la misma visión, ¿no? Y este es el primer encuentro, digamos, que nos ponemos a hablar sobre esto. Y gracias, Verónica, también por los datos, porque realmente ahora está como bien complicado en las páginas oficiales, por lo menos, y buscarlo, o sea, está como difícil encontrar la información. Entonces también eso es valioso para nosotras, para de ahí también el dato que se haga realidad, ¿no? Que se pueda trabajar sobre eso. Y bueno, y Noelia también en esto que hablaba, que obviamente lo expresó mucho mejor que yo en emprendedurismo, pero bueno, también eso, ¿no? Pensar que también que las acciones de emprendedurismo no sean por necesidad o como una opción, sino que sea como una opción de realización de vida, ¿no? De trabajo propio, ¿no? De desarrollo propio y colectivo. Entonces, bueno, creo que también podemos como pensar en esto, como apuntar a eso. En cuanto a las estrategias, yo pensé como algunas cuestiones. Ahí alguien hablaba de la importancia, esto de las nuevas modalidades de acoso, por ejemplo, que se darían, o que se dan, o que se dieron y se dan y se darían, en esto del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y también pensar en la regularización de esas cuestiones también, ¿no? No solo pensar en las nuevas posibilidades de acoso, sino, bueno, qué medidas a tomar en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Pensando en esto del teletrabajo, ¿no? Pensaba en esto, en la posibilidad o en la necesidad que tenemos de que el Estado regule también estas formas de trabajo nuevas, ¿no? No solamente regulando algo que ya se daba de hecho, ¿no? Poniéndole una ley, sino que, bueno, sea en este sentido propositivo para evitar violaciones a los derechos laborales. Bueno, en eso pensar un poco en eso. Después, bueno, que se aproveche tanta tecnología y tanta cosa para introducir realmente las variables sobre ascendencia étnico-racial en todos los organismos públicos del Estado, y bueno, y hacer también esto extensivo al ámbito privado, ¿no? Porque pensamos en un bien mayor en este sentido, que son personas que quedan muchas veces desempleadas, o estos regímenes parciales de seguridad social, digamos, que se presentan, y bueno, saber cuántas personas efectivamente, y en eso la especificidad de las mujeres, sobre todo las mujeres afrodescendientes, dónde están, dónde se ubican, en qué situación laboral se encuentran, me parece que eso también es un desafío, y como movimiento y como organizaciones podemos llevarlo adelante y plantearlo, ¿no? Que realmente sea un sistema estadístico y de sistema de encuestas, ¿no? Que vean la forma logística y técnica de hacer las encuestas, no sé, continuo de hogares y las que se hagan de forma periódica, digamos, que recojan datos, ya sea del ámbito público como del privado. Noé, te quedan 2 minutos. Bien, excelente. Y bueno, y después pensando específicamente en esto también, pensando en la realidad de las compañeras y las mujeres afrodescendientes en el trabajo doméstico, también es importante saber que esto del coronavirus
ha encrudecido, agudizado muchas situaciones, ¿no? Tenemos relatos de compañeras que las patronas o los patrones le dijeron, bueno, quédate en mi casa, ¿no? Entonces, también ahí, o sea, ¿dónde está la regularización, por ejemplo, del Estado y dónde está el poder de negociación que se pretende desde los discursos políticos, ¿no? Ahí que prima, ¿no? La seguridad y el bienestar de la persona que va a trabajar a tu casa, o prima tu seguridad, o prima que situaciones esclavistas, digamos, de 2020, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, yo creo que también podemos como tener otra área de intervención, ¿no? Y de demanda, y hacer alianzas, ¿no? Con sindicatos, con movimientos, con personas, mujeres, que sepamos convocarlas, que son trabajadoras domésticas, que están viviendo estas situaciones, que exceden totalmente los parámetros legales, ¿no? Entonces, bueno, pensamos ahí también como colectivamente en eso. Y bueno, y hablando de trabajo informal, bueno, también, ¿no? Que se puedan generar condiciones como más estructurales para salir de la informalidad. Esto que yo hablaba, que en realidad los 3 tipos de trabajo pueden ser formales o informales, entonces también en eso tener una mirada un poco más amplia de lo que sería el trabajo informal, ¿no? Porque tanto esas dos modalidades, como es el teletrabajo o el emprendedurismo, pueden caer dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para el emprendedurismo, creo que se hace necesario, y en esto, nada por pensar, ¿no? Simplemente, y por compartir con ustedes, ahí las compañeras me podrán como apoyar en esto, esto que decía Noelia, también de generar redes, ¿no? No solamente redes de emprendedoras, más allá de que cada una tenga su trabajo específico, sino también redes de consumidoras y consumidores, ¿no? En este sentido de poder elegir, de poder llegar a las compañeras, de poder promocionarlas, y también generar esas redes internas, porque claro, no somos, como decía Verónica, somos una población que no tiene capital social, económico, acumulado generación tras generación. Entonces, bueno, también está bueno pensar colectivamente, para salir colectivamente de estas situaciones como más agravantes, ¿no? Y creo que por ahí me quedo. Genial, Noé. Sí, gracias. Me quedó justito el tiempo, 5 minutos. ¿Seguimos con Vero? Después voy a hacer los comentarios al final porque así no las interrumpo ahora. Está silenciada, Verónica. Ay. Verónica está silenciada. Ahora. Ay. No, que hago acuerdo absoluto con lo que plantea Noelia, y ahora, pensando en sus propios dichos, pensaba en Rifkin, en el fin del trabajo, y todo esto que se viene pensando, las modificaciones que tienen que ver con la actividad laboral y las distintas formas que se fueron generando y las que se van a generar, porque además hay un fenómeno que es real, el de trabajo vino para quedarse, estamos asistiendo a un cambio cual y cuantitativo, indudablemente, y eso lo tenemos que considerar todos y todas. Creo que nosotros vamos a ir en el rezago de toda la vida. Entonces, es horrible lo que digo, pero es un dato de realidad. Vamos a ir en el mismo rezago que a la hora de otros momentos de la historia, por así decirlo. Entonces, me parece que es fundamental el asociativismo, es decir, buscar de qué lado estoy, parceros y parceras, que de algún modo me garanticen la sobrevivencia digna. Indudablemente, yo desde mi lugar pienso en una renta básica. Indudablemente no es lo que se está planteando el gobierno neoliberal. En la renta básica nosotros nos tranquilizaría la sobrevivencia de aquí a unos meses. De todos modos, ese fenómeno creo que no se va a dar. Sí entiendo que las políticas de empleo se tienen que priorizar, tienen que ser de mucha seguridad, de salud, de seguridad laboral, de salud laboral, de formación, de educación. Y hay otro fenómeno que no podemos perder perspectiva, que el COVID-19 va a replicar, va a tener una segunda fase y una tercera fase, que es un elemento que nosotros no estamos considerando, o que en términos generales el Estado tampoco está considerando. Hoy salí a la calle y me asombré de la cantidad de gente enorme que estaba por ahí en esa necesidad de la salida, que no es un elemento para
para poner ante la juicio en este momento. Pero sí a lo que voy, es, la estrategia es el diálogo social, un diálogo entre el gobierno, el empleador, el trabajador, organización social. Lo que necesitamos es fortalecer la sociedad civil, es fortalecernos nosotros como colectivo, fortalecernos y asociarnos para que de alguna manera podamos salir con mejor parados de esto. Creo que es la síntesis a la que yo podría llegar. Hay otros elementos que también vamos a tener que tener en cuenta. El turismo no va a llegar como llegaba, un elemento importante a la hora de un Uruguay que vendió millones de dólares en turismo. El proceso migrante, es un proceso migrante afro que también está padeciendo y está en situaciones mucho más inciertas de las que podemos estar algunos y algunas. A mí me parece que la estrategia es esa. Sigo insistiendo que la autogestión es un elemento fundamental, que nosotros también tenemos que asociarnos y cooperativizar y ver la forma más adecuada de salida de esta coyuntura. Y no perder perspectiva de los 300.000 que somos. Somos pobres, pero somos 300.000, modificamos. Me parece que ese es un elemento que sería interesante a tener en cuenta. Esa es la idea, más o menos. ¿Qué? Gracias, Verónica. ¿Ahí por ahí va cerrando esa parte? De repente, una película te la Bueno, pasas 500.000 veces más. hay un micrófono prendido, no sé si se puede silenciar, por favor. Ahí va, gracias. Bueno, ¿se va entendiendo todo? Sí, clarito, ¿no? Han sido súper claras las exposiciones, contundentes, ahí me responden que sí con la cabecita, genial. Noé Maciel, ¿estás por ahí? Sí, Bárbaro. acá estoy. Gracias. Bueno, para seguir con las estrategias, coincido totalmente con las compañeras, creo que todas estamos diciendo cosas complementarias y estamos en una misma línea. Celebro los espacios de encuentro, no sé por qué antes no nos juntábamos por estos medios, que son más fáciles de llegar, y resuelven pronto. Así que digo, hablé todo de la brecha digital, pero no hay que tenerle miedo a la tecnología, creo que nos tenemos que apropiar. Entonces, una de las estrategias, incluso para las mujeres afrodescendientes y la población afrodescendiente, sería promover espacios de alfabetización digital y de capacitación en todo lo que es orientación laboral y capacitación técnica, ¿no? O sea, tratar de fortalecer los perfiles de empleabilidad de las personas afro con un fuerte componente tecnológico, que eso también va a implicar, obviamente, promover mayores niveles educativos en la comunidad afro, ¿no? Pero bueno, todo eso ya era parte de nuestra agenda, pero creo que con el COVID nosotros tenemos más herramientas y más fundamentos para poder exigir que estas cosas realmente se plasmen. Sobre todo después de venir de 15 años, donde sobre todo se trabajó con políticas de reconocimiento hacia la población afrodescendiente, donde ya conocemos cuáles son los datos estadísticos, ya conocemos cuáles son las desigualdades. Bueno, es un momento de empezar a implementar acciones específicas hacia nosotros. Y en este momento lo que hay que hacer es reconstruir, ¿no? Después de una crisis lo que hay que hacer y de una emergencia social como esta es reconstruir. Entonces, ¿por qué no aprovechamos para reconstruir mejor? Esto es algo también que lo vienen diciendo de Naciones Unidas, reconstruir mejor y poniendo en el centro a aquellas poblaciones que las desigualdades estructurales le han hecho quedar en los últimos eslabones de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no reconstruir mejor poniendo en el centro las demandas y necesidades de las mujeres afrodescendientes? Y justo habla como... En ese sentido, me parece que para reconstruir también es muy importante empezar a trabajar desde los gobiernos, acercándose, ¿no?, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. O sea, los gobiernos de cercanía son los que van a poder escuchar estas demandas y esta organización, como decía Verónica, y diálogo social, ¿no?, que se puedan acercar a esos espacios de gobierno que hay en los territorios. Entonces, cada uno de nosotros tener en claro quiénes son nuestros representantes en esos espacios, quiénes son alcaldes, alcaldesas, intendentes, intendentas, para ir desde esos niveles exigiendo que se desarrollen políticas para la población afrodescendiente y para las mujeres afrodescendientes. Creo que las próximas elecciones que tenemos departamentales y municipales también nos desafían a nosotros como movimientos afro
acercarnos a los candidatos y candidatas con nuestra agenda y diciéndole que es una oportunidad también para tomar todo el rezago que tenemos como población afrodescendiente en esto que hay que proyectar y proyectar nuevas cosas, ya proyectando, teniendo en cuenta la inclusión de la población afrodescendiente, ¿no? Pensar en un desarrollo con inclusión de la población afrodescendiente. Por otro lado, hay un tema que me interesa mucho y que no se ha hablado mucho, que es el tema de la discriminación racial propiamente dicha. Quería abordarlo en el bloque anterior, pero voy a abordar en esto porque tengo algunas recomendaciones específicas en este tema. Creo que el Uruguay tiene un debe en este tema, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial lo ha señalado muchas veces, la Comisión Honoraria contra el Racismo recibe denuncias de discriminación racial, sobre todo las que se dan en el ámbito laboral. La comisión recibe, la mayor cantidad de denuncias que recibe es por discriminación racial y realizadas en el ámbito laboral. Y eso habla de un problema que tenemos que es necesario abordar, ¿no? Y que realmente el sistema jurídico no tiene herramientas para poder abordarlo en este momento. Recordemos que hay un proyecto de ley que fue presentado por la diputada Claudia de los Santos en el periodo anterior, que es la incorporación al Código Penal, al artículo 149, de un cuarto artículo que tipificaría la discriminación racial como delito. Y es muy importante esto porque realmente hay muchas situaciones de discriminación racial y de acoso en los trabajos, ¿no? Y en un contexto de precariedad laboral, obviamente que hay que defender la fuente laboral sobre todas las cosas. Y para las personas afrodescendientes, este es un obstáculo, un minuto, ya voy, un obstáculo para mantener la fuente laboral. Entonces, me parece que hay que hacer mucho trabajo en la promulgación de este artículo, en la sensibilización, el trabajo con las empresas y el sector público, en lo que son protocolos de actuación ante situaciones de discriminación racial y acoso laboral, porque también el que haya menos trabajo va a hacer que haya más condiciones, más como un contexto en donde cuidar el trabajo sea una de las principales cosas, y a veces eso lleva a que gente que abusa se valga de eso, ¿no? De la necesidad de las otras personas. Por otro lado, digo que también hay que priorizar a las mujeres afrodescendientes en lo que son los accesos a los servicios de cuidados, por todo esto que dijimos, ¿no? Porque las mujeres afrodescendientes de por sí ya tienen una sobrecarga en temas de cuidados, tanto sea de niños, niñas, personas enfermas o adultos mayores. Entonces es muy importante cómo priorizar a las mujeres afrodescendientes en esto. Hablé ya de la importancia de la profesionalización y de la mejora de los perfiles de empleabilidad de las mujeres afro en general. Hablé de la necesidad de vigilar y hacer cumplir la ley 19.122, incorporar recomendaciones para mejorar su implementación. Por otro lado, se van a incentivar políticas de empleo, eso es lo que está diciendo todo el tiempo el gobierno. Bueno, que en el sector privado empieza también a trabajar con esto. Creo que la ley 19.122 tiene un artículo que habla de la ley de inversiones, y la ley de inversiones supone que si tú empleas población afrodescendiente, esta pueda generarse incentivos a las empresas que empleen población afrodescendiente, ¿no? Entonces, que esto sea especificado de forma mucho más clara, y realmente así como hay incentivos para personas migrantes o para personas con discapacidad, las empresas empiezan a recibir incentivos por tomar población afrodescendiente. Luego, Noé habló del tema del fortalecimiento de las capacidades de las trabajadoras domésticas, y también que eso sea una estrategia para formalizarlas. Lo último, porque sí, hablando también del tema, para lo último, el tema de que los programas de apoyo a emprendimientos puedan estar dirigidos hacia las emprendedoras afro. Nosotros hemos hecho un estudio donde vimos que la participación de las personas afro en los programas de apoyo a emprendimientos es menor. En el momento estamos haciendo una articulación con la unidad pymes de la Intendencia, para poder conocer, bueno, en qué medida los programas de apoyo están llegando a las emprendedoras. Vemos que realmente es importante en esto que decíamos de pasar de un empleo que
se empieza a realizar de forma independiente porque no se tienen opciones de mercado laboral, pasar a su formalización y que sea una tarea, un negocio realmente. Y bueno, para eso se necesita apoyo en lo que es la gestión empresarial, en lo que es la formalización de ese emprendimiento, generar espacios de comercialización y también un acceso al crédito, que muchas veces por falta de garantías es difícil para las personas afrodescendientes que no contamos con herencias o con ahorros para poder invertir, y eso es lo que se requiere sobre todo en las primeras fases del desarrollo del emprendimiento. Y después estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Noelia, el tema de generar un consumo consciente, no solo una red de emprendedoras para ir todas juntas a negociar mejores condiciones, sino también una red de consumidores y consumidoras, y yo le digo consumo consciente, yo no, es un término que se utiliza en el sentido de que si se consumen productos afros, o servicios afro que sean desarrollados por personas afrodescendientes, y de esa forma hacer circular el dinero entre nuestra propia población, ¿no? Invertir también en productos y servicios que hagan otras personas afrodescendientes como forma de reconocernos y de valorizar este tipo de conocimientos que son específicos y que no están en otra parte del mercado. Ahora realmente todo lo que es el afroemprendedurismo tiene una presencia marginal dentro del mercado, pero realmente es necesario pensar en formas de fortalecer este espacio. Contamos en el momento con un producto específico para el cabello crespo por primera vez en el país, que es Mutasui. Bueno, todas estas iniciativas que se están creando, que son realmente ideas de negocios, cómo nosotros como comunidad las hacemos crecer, las fortalecemos, y entre todas y todos empezamos a ocupar también un espacio, el espacio que nos corresponde dentro del mercado y dentro de la economía. Por ahí quedaría mi intervención, perdón que me extendí un poquito. Gracias, Noé. Bueno, por ahí van saliendo bastantes comentarios ya. Recuerden que esto va a quedar, está grabado y lo vamos a poner seguramente en YouTube, que sea la red que nos permita subirlo por el tamaño y por la longitud, pero también intentaremos en otros espacios. Bueno, para comenzar la parte del debate, abrimos el espacio de intercambio. Pedimos que nos escriban al chat cuando solicitan pedir palabra, solamente te digan pido palabra y les voy dando la palabra. Y le pido que se presenten, que digan su nombre y si hacen parte de alguna organización, y pido que ahora sí vamos a ser bastante más estrictas en el tiempo, para que todas las personas que quieran intervenir lo puedan hacer, y para que podamos hacer un uso bastante fructífero de estos 15 minutos de debate. La idea era terminar 7:30, pero probablemente nos extendamos un poquito más, así que si les parece bien nos damos 15 minutos de debate, intercambios, donde podamos compartir experiencias o sensaciones frente a estas hermosas intervenciones que tuvimos de las invitadas. Y luego sí hacemos un cierre con 3 minutos para cada una, y las invitamos al próximo taller, al próximo encuentro de debate, no taller, perdón, al próximo encuentro de debate, misanguero. Entonces, nada, recordar que es un espacio para intercambio, para generar estrategias conjuntas, donde todos somos organizaciones diferentes y lugares diferentes, así que invitarles a que hagan uso de este espacio. Por ahí ya van saliendo algunos comentarios que mientras no se anotan, los voy a ir leyendo, pero anótense. Y dice, Helen tiene una pregunta para Noelia Maciel y dice, ¿este apoyo de emprendimiento es solo en Uruguay? Si es así, ¿conoces alguna organización en Estados Unidos? Sigo los comentarios que hay hace ratito, Noé. Hay dos más. Qué valioso espacio en este momento específico que atravesamos. Lamentablemente me tengo que retirar, estaré atenta a las redes de Misangas. Gracias, dice Alicia. Elizabeth dice, las personas a cargo de hogares monoparentales están presentando mayores dificultades en el acceso a trabajos remunerados y formales, sobre todo debido a la reducción de opciones de cuidado para menores y adultos mayores. Las mujeres sufren mayor desigualdad y situaciones de abusos. Es necesario tomar en cuenta iniciativas para el cuidado de los hijos y adultos mayores a la hora de formular propuestas para la inclusión laboral de las mujeres. Está un aporte súper importante para reflexionar, y me encanta que haya sido escrito, porque sé que si hubiéramos hecho esto por micrófono abierto nos iba a llevar 5 minutos, que la Eli es muy buena oradora. Y bueno, la otra que nos va llegando por ahí dice, clave el tema del acoso, dice Gise Tobar.
Cristian García, bueno, ya un saludo para Cris y bueno, para todos los compañeros que están por ahí. Dice, muy interesante compañeras, ansiosos estamos, atentas y esperando con ansias los próximos encuentros de debate. Saludos, Cristian del colectivo Diversidad del Este Maldonado. Qué bien, colectivo Diversidad del Este, tenemos un nuevo colectivo. Oye, pido palabra, dice Helen, genial. ¿Dónde estás? Helen, tenemos, si te parece bien, nos damos 2 minutos, te aviso cuando vaya uno y después te empiezo a Claro que sí. Bien, gracias. Ok, bueno, voy a tratar de ser bien breve. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo apenas estoy en todo esto, empezando a educarme, porque me di cuenta que la mejor forma de que salgamos de todo esto y avancemos es definitivamente educándonos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por encontrarlas. Y bueno, yo soy venezolana, se podrán imaginar todo lo que hemos pasado las venezolanas. Me tocó migrar para acá, para Estados Unidos, y he vivido de todo. He vivido de discriminación, exclusión, todo lo que se pueden imaginar, pero la verdad es que mis padres me dieron una buena educación emocional y pude enfrentarla. Tengo una carrera universitaria, soy oceanógrafa, pero aquí no pude, obviamente, los primeros años de mi vida aquí en Estados Unidos, ejercerla, por lo que decía una de las muchachas, que ese espacio de cargos un poco más privados o con más estatus, a nosotros nos dejan de última. Entonces hay que estar muy bien preparada, no tenía un inglés bueno, un inglés muy roto, eso por supuesto me dio muchas desventajas con más de las cosas que tenía. En ese interín tenía un oficio, entrenaba a personas, soy personal trainer, me empecé a certificar y todo eso, y en el ámbito del coronavirus, pues se podrá imaginar, ¿no? Yo quedé guindando porque como entrenaba, que se podía hacer por como teletrabajo, pues era algo casi que imposible porque las personas no, que me gusta mi personal trainer, esto, lo otro. Entonces algo que quería comentar como testimonio es que como trabajadora informal aquí en Estados Unidos es difícil porque yo trabajo, pero no tengo los beneficios que por los privilegios que puede tener alguien que pertenece a un trabajo formal. Pago taxes, impuestos altos, no tengo dinero para un retiro, o por lo menos mi récord de crediticio, como no tengo un trabajo formal, o sea, imagínate, cuando voy al banco a pedir un crédito, que ya eso lo he trabajado y ha mejorado muchísimo. Helen, ¿están ahí? ¿Están escuchando el resto? Sí. Se trancó, bueno, ya igual estaba sobre el tiempo, así que vamos continuando. Ella te había preguntado, Noé, si había algo en Estados Unidos, capaz que le respondes cuando vuelva. Así... social. Helen, se te está trancando la intervención, igual ya estamos sobre la hora, si podés ir redondeando, le damos paso a Noé para que te responda. Sí. Noé, te digo bueno, lo que le preguntaste de Estados Unidos. Ok. Sí, en realidad yo trabajo con una compañera que es del movimiento afro con larga trayectoria, que se llama Zakia Carl Johnson. Ella vive en Atlanta, tiene una consultora que se llama Odara Solutions. Quizás vos me dejás tu correo electrónico y yo las puedo poner en contacto. Y ella ya tiene mapeado muy bien cuáles son los apoyos a emprendedores. En Estados Unidos hay un desarrollo muy importante. Trabaja Facebook para apoyando a emprendedores afro, o sea, McDonald's, hay un montón de apoyos, así que está bueno si te puedes en contacto con ella para poder llegar a esas oportunidades. Si me dejas tu correo electrónico, me contacto y te paso toda la información. Bárbaro. Ahí Helen te pasas a Noé por chat privado. Muchas gracias, Noé, y Helen también por la intervención. Por chat tenemos algunos comentarios.
que dice Eli, el contexto actual produjo una pérdida de opciones de acompañamiento directo por parte de las instituciones en los procesos de búsqueda y sostenimiento de espacios de trabajo y emprendimientos, debido a la necesidad de priorizar las tareas de asistencia humanitaria de emergencia. Claro. En particular la situación de las personas trans, afroinmigrantes, que son más invisibilizadas y por lo tanto enfrentan mayores vulnerabilidades. Después, bueno, algunos saludos, porque las personas que se tienen que retirar, abrazos, son siempre muy bienvenidos, y más en este momento que estamos pasando. Y bueno, Eli continúa su intervención porque dice, las personas migrantes y refugiadas desconocen sus derechos laborales y las características del mundo laboral en Uruguay. Las personas afro en general tienen un dominio ilimitado de herramientas informáticas, lo cual implica negativamente su capacidad de postularse en espacios digitales de búsqueda de empleo. Lo que decía Vero, no siempre estamos corriendo atrás. También que Noelia complementaba con esto que decía de, bueno, realizar más cursos, más esfuerzos de educación en esta área de eléctrica, no, internet y tal. Bueno, después Laura dice, buenas noches, mi nombre es Laura, soy uruguaya, pero me crié en Buenos Aires, tengo familiares directos que viven allá, estoy en contacto con ellos y voy seguido a Uruguay. No puedo creer que tenga que haber una especie de beneficios a quienes emplean personas afrodescendientes. Es increíble, es dar por sentado el racismo y la discriminación que hay allí. Acá esos cupos son destinados a personas con discapacidad. Aquí en algunos empleos públicos debe haber un porcentaje de personas con discapacidad. No puedo creer que allí eso se use para las personas afro. Bueno, Laura, es bastante interesante lo que traes, porque en realidad en Uruguay tenemos un racismo muy fuerte, y es en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Las personas afrodescendientes todavía enfrentamos cargas sociales de desventaja bastante fuertes, y bueno, estas acciones afirmativas lo que buscan un poco es contrarrestar eso, y poder disminuir la desventaja social que todavía existe. Así que sí, es increíble que tenga que existir esas cosas, pero también es una de las herramientas fundamentales que ha encontrado la sociedad civil organizada para hacer llegar sus demandas y para hacer valer nuestros derechos. Bueno, Daniela dice, gracias por el espacio, felicitaciones por la iniciativa, seguir adelante compañeras, me tengo que retirar, pero seguir el resto del debate por el medio que dispongan, seguramente por YouTube y más. Y dice Redmi, bueno, Nivia, saludos por acá, soy Nivia de Pando, soy edila departamental de Canelones, Comisión de Género de la Junta, soy artesana, retratista, feriante, militante social y política. Comento que las empleadas domésticas afro en este momento están atravesando situaciones de desempleo y sin seguro. Abrazos a todos. Bueno, esto también es bastante interesante, ¿no? Hacer énfasis, esto es lo que nos enseña también un poco la interseccionalidad, que es hacer énfasis en poblaciones específicas, ¿no? Las mujeres afrodescendientes todavía, hasta el día de hoy, estamos relegadas al ámbito del servicio doméstico, y entender, como traían las compañeras que hacían aportes hace un rato, las invitadas, entender cómo este servicio y cómo este trabajo todavía se sigue manteniendo en situaciones de precarización, que son, bueno, que exponen a las personas a situaciones de no acceso a los derechos. ¿Vero, querías decir algo? ¿Compartiste el micrófono? Sí, porque le hace directamente a lo que plantea. En realidad, más allá de tener legislación para el servicio doméstico, el empleador tiene la libertad de suscribirse o no a la seguridad social. Así que ese es un elemento que debemos tener en cuenta. La precarización sigue existiendo. Excelente. Las leyes son solo un piso, ¿no? Después, si no se implementan, Claro, ese si es no el tienen tema, cargos, si no tienen presupuesto, no adelanta nada. Y eso es lo que está pasando también actualmente, vaciamiento de presupuesto y de cargos para las leyes que tenemos. Ahí va también la tarea de sociedad civil y, bueno, de toda la sociedad en general, de hacer monitoreo, presiones, bueno, y de ver cómo se lleva adelante esa implementación. Bueno, si les parece, ¿tienen algún otro comentario? Las invitadas, si no, sigo leyendo. No. Dicen, no olvidemos a las, Gise Tobar dice, no olvidemos a las artesanas y las trabajadoras culturales, donde las afro tienen una presencia importante, tal cual seguimos hablando de cómo esto del trabajo informal y precarizado, ¿no? Algunos, dice Leticia, algunos de los mecanismos de orientación a mujeres afro están desapareciendo.
Por ejemplo, el DMA, ¿cómo consideran que la LUC y la... A ver, acá es una pregunta. ¿Cómo consideran que la LUC y las malas decisiones políticas afectarán la vida de las mujeres en el ámbito laboral? Esto es una cuestión muy importante porque en la actualidad también es un tema que independientemente de todo va a surgir el tema de la LUC y bueno, de cómo eso también nos afecta específicamente a las mujeres afro y a las mujeres en general en el ámbito laboral. No sé si alguien quiere responder eso. ¿Noé? Nada, sí, cuando hablamos de la LUC, sobre todo para las compañeras que son de otros países, es la ley de urgente consideración. Es una ley de carácter especial que tiene la facultad de emitir el presidente, digamos, el poder ejecutivo, el gobierno, digamos, que se tiene que tratar en un tiempo estipulado, ¿no? Y entonces, bueno, la ley de urgente consideración es un proyecto de ley, ahora ya está ya para aprobarse, algunos artículos al menos. Lo que hace en realidad no es una ley, es un conjunto de leyes que modifican otro conjunto de leyes. Y ahí, nada, la población afrodescendiente en cada ítem que se va leyendo, en cada artículo que se va leyendo, es como, no sé, pensar en una estratificación social masiva. Y sí, la pregunta de Leti es oportuna y hasta se responde sola, ¿no? Sí, va a afectar lamentablemente negativamente. Ahí también la capacidad y el poder de las organizaciones, de la sociedad civil, las mujeres organizadas como para también, para también hacer presión, ¿no? Demandar, no sé, hacer ejercicio del derecho de participación también en ese sentido. Pensando en las nuevas medidas del gobierno y en eso que viene como también, creo que hay como dos movimientos, una que es lo que ya está, dejarlo así y no invertirle tanta cuestión, ¿no? Porque ya creemos ideológicamente en otro montón de cosas, ¿no? En esto, por ejemplo, hago de referencia a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es una ley que se va a quitar, que era uno de los temores que teníamos, ¿no? Sino que quizás, como decía Carla, no haya presupuesto, no se considera a los médicos que hagan objeción de conciencia como que están violando una ley, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos que realmente pueden ir como funcionando en esto en detrimento, no salgan la ley, pero está ahí, no la implementan, no ejercen la implementación de la ley. Eso como un ejemplo, ¿no? Y después hay otras cosas que radicalmente se quieren como modificar, me parece. Entonces, ahí tenemos como pensar dos estrategias posibles para también pensar en la institucionalidad, ¿no? Pensar en esto de las políticas de Estado, ¿no? Porque no es que el departamento se hizo en un periodo determinado, sino que pasó varios gobiernos, el departamento sobrevivió a varios gobiernos, digamos, ¿no? Y se hizo como una política de Estado. Entonces, capaz que ahí también tener como un espacio también nosotras de intercambio para generar estrategias, ¿no? ¿En qué sentido? No lo digo en un sentido como corporativista, ni mucho menos, sino que también es un logro de las mujeres, ¿no? Es un logro de la sociedad civil. Entonces me parece como re simbólico y re importante políticamente que ese espacio no se pierda y se llene de contenido, ¿no? Que es como eso. Nada, respondo esto como para enmarcar, y bueno, y también pensar en las líneas de trabajo que tenían esos espacios, ¿no? Por ejemplo, el departamento trabajaba emprendedurismo, trabajaba liderazgo de mujeres afro. Bueno, pensar también nosotras, que capaz hemos sido parte de algunos de esos procesos, pensarlo, bueno, cómo reactivar eso y cómo generar condiciones para que esas líneas de trabajo no se pierdan, por ejemplo, ¿no? Y sean conceptuales en términos de derechos humanos. En eso es como bien importante, ¿no? Que tengan como una conceptualidad y antirracista, ¿no? En ese sentido. Eso. No sé si contesté, pero bueno. Ahí va. Gracias, Noé. Sí, bueno, dicen, por ahí siguen llegando los mensajes, parece una radio, siguen llegando los mensajes. Y dice Agustina, anímense a pedir la palabra, que nos queremos escuchar, generar sentimientos de cercanía en estos tiempos tan duros.
que también es un desafío para este encuentro, ¿no? Hablar de temas tan crudos en un momento tan crudo, pero también poder un poco abrazarnos y reflexionar, otro poco abstraernos de eso y hablar de cosas más mediano y largo plazo, y es bueno el juego que hemos tratado de hacer en este rato compartiendo. Después dice, un gusto escucharles, como reflexión final, dice Rafaela, como reflexión final propongo buscar aspectos positivos del COVID, seguro hay oportunidades que surgen. Después dice, intenté participar en un programa de reconversión laboral para aprender a programar, pero se me hizo difícil seguir el ritmo del curso, y claramente termina siendo una oportunidad que aprovechan mejor los que ya están en el rubro, es decir, los que ya están formados, como fue como una falsa ilusión, ya que no contemplan la formación cero y terminás quedando en el camino. Después dice Lucía, muchas gracias por esta oportunidad, imprescindible es escucharlas, estos encuentros y repensar un cambio real entre todos. Me tengo que retirar y seguiré viendo la grabación, un abrazo colectivo. Hola Milka. Después dice, pregunta para las tres, como artesana y promotora cultural, veo un efecto directo del contexto del COVID sobre la realidad económica de muchas mujeres afro que encuentran una alternativa económica a partir del trabajo cultural. Como muchos otros trabajadores del rubro, no vemos aún cómo paliar la pérdida de ingresos económicos a nuestros hogares. Viabilidad de poder dar continuidad a las políticas logradas en el gobierno anterior. Esa es la pregunta que queda. Si les parece, la retomamos al final, porque todavía hay otras. Bueno, queda como esa, es para las tres, de cómo retomar esto, un poco lo que ya conversaba Noelia. Agradecer este espacio que nos une en ideas y fuerzas, dice Juanita, también afirmar el interés de llegar a lo territorial con la cercanía de visibilizar nuestra presencia afro. Esto es fundamental, esto también nos permite la herramienta, o sea, a pesar de la distancia, estar como más cerca. Gracias Noelia, dice Leticia, dice Martín, hola, soy Martín del Cerro, bueno, a ver esto, hola, esto me parece que no va. Gracias a todas por este espacio, de María José de Melo, gracias a todas por este espacio, las escucho. Y bueno, eso, por ahí me voy quedando. Si hay alguna otra intervención o si no respondemos las preguntas y ya les damos los 3 minutos de cierre a cada una, si les parece bien. Y luego hacemos el redondeo. ¿Noé? ¿Ojeda? Ahí va. Nada, quería retomar la pregunta que hacía una compañera que hablaba de los artesanos. Redmi, ¿no? Pregunta, bien. La pregunta es, ¿viabilidad de poder continuar las políticas logradas en el gobierno anterior? Y creo que sí, porque es la idea en el sentido de que estamos acá y estamos compartiendo y debatiendo, intercambiando, justamente para ver las estrategias, ¿no? Y en realidad, yo como que quiero distanciar esto, ¿no? Un poco de lo que es el gobierno, porque desde marzo estamos escuchando la palabra gobierno como loca, y en realidad creo que también pensando en las políticas de Estado, ¿no? Y en esto capaz que ahí Verónica me puede dar una mano que tiene como más conocimiento, pero son esas cuestiones que perduran, ¿no? Más allá de los gobiernos, ¿no? Son esas acciones que perduran más allá de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, escuela pública, laica, gratuita. Nada, se instauró una vez y perduró más allá de los gobiernos, ¿no? La educación, ¿no? El sistema educativo, o sea, con los pros y los contras, pero digo como ejemplos de cuestiones que van más allá de los periodos de 5 años. Entonces, me parece que eso es importante, el acumulativo, ¿no? Lo que vamos acumulando como experiencia, como participación, como políticas, o sea, y eso es lo que no hay que perder, ¿no? Más allá. Y pensar en esto, ¿no? Capaz que hay diferentes formas de hacer las cosas, pero yo creo que lo importante es en esto también lo conceptual y lo ideológico detrás, ¿no? Muchas veces pensando que se hacen cosas en pro, en beneficio de, ¿no? En realidad tu idea detrás de eso hace que lo que quieras lograr vaya en contraposición y en contrario de todo lo que querés lograr en las acciones. Entonces, me parece importante que en ese sentido pensar en las políticas que se han logrado como este tiempo, ¿no? Y las que hay que seguir profundizando, como bien decía Noelia, la ley 19.122, que inclusive está como también pensándose en reformular en algunas cuestiones, y yo, bueno, creo que ese es el camino, ¿no? De las cosas que tenemos, pensar en profundizarlas, pensar en ser más asertivas, o asertivos en las cuestiones,
y pensar en cada momento político, como una oportunidad en ese sentido, ¿no? Dentro de poco se va también a trabajar la ley de presupuestos, ahí tenemos también una legislación bien avanzada en términos de género, con la ley de violencia basada en género, por ejemplo. Bueno, eso se logró en un periodo de gobierno determinado. ¿Queremos que hacer eso una política de Estado? La violencia, basta de violencia sobre las mujeres. Bueno, tenemos que tratar en eso, incidir. Yo creo que sí que es factible que espacios, quizás reducidos o agotados, espacios de incidencia hay, y entonces tenemos como que pensar colectivamente en esas estrategias. Te queda bueno, un minuto te queda, un poquito menos ahí. Bueno, nada, y para cerrar, nada, saludarlas, y agradecerles que también estén compartiendo con nosotras, y que de esto salgan acciones, ¿no? Como creo que ese es como también el desafío, acciones colectivas, ¿no? Que me parece que es bien importante, y me emocionó pila cuando generó el contacto Noelia con la compañera, o sea, es como eso, ¿no? De esto, que estamos cada una en un lugar, generamos redes, y eso es como bien importante. Nada, de salud. Gracias, Noé. ¿Vero? Me quedé pensando mucho, digo, creo que tenemos que pensarnos en aras de la unidad. Creo que indudablemente esta instancia es enriquecedora para todas y para todos. Que el tema de este flagelo se resuelve colectivamente, no hay duda, que uno es un granito de arroz, nada más que eso, un granito de arena en un montón. Creo que eso nos hace mucho mejores, y sigo sosteniendo que mi idea fundamental es el asociativismo y saber de qué lado demando. A nosotros nos sobran elementos para hacer incidencia política, de ahí surgimos, tenemos toda una expertise a ese respecto, y me parece que de alguna manera tenemos que buscar aliados, primero es aliarnos entre nosotras, en la mejor, digo, desde lo que tiene que ver con los objetivos comunes que nos estamos planteando, y después buscar aliados externos. Es decir, yo cuando hablo del diálogo social hablo en términos de, bueno, busquemos pesar en una sociedad. Me parece que es la hora de pasamos la fase de la visibilidad de la temática, pasamos la fase del reconocimiento, que fueron estos 15 años, y acciones, indudablemente, porque si nos ponemos a evaluar, nos sobran acciones y nos sobran logros. Lo que sí, tal vez no fuimos todos los felices en dejar instalado o ser agenda permanente de un sistema político. Creo que sí, hay algunos elementos que no son muy favorecedores, la ley sigue siendo una herramienta, promover indudablemente lo que tenga que ver con los afrodescendientes, pero pararme desde el lugar de la demanda constante. Me parece que no podemos perder perspectiva de eso, y que tenemos que seguir siendo, y bueno, somos oposición, lo digo, es personal, no estoy hablando en términos colectivos, estoy hablando en términos personales. Volvamos a ser oposición, aprendamos a ser oposición. Me parece que eso va a ser favorecedor para todos y todas, y que desde ahí vamos a tener logros. Chiquilina, no nos olvidemos, esto es la derecha, estamos en un gobierno neoliberal. Los más grandes los padecimos, así que bueno, es por ahí. De la instancia, ¿qué más que agradecer? Es decir, todo lo que sirva para poder intercambiar, sentirnos mejor, proactivos, colectivos, y bueno, todo eso creo que nos hace bien a todos y a todas. Celebro esta instancia, vamos a seguir participando indudablemente, pero me parece que también tendremos que generar algunas otras cosas que ya las plantearemos en su momento. Gracias. Gracias, Vero. Noé, te toca y después leo lo que dice en el chat, así ya. Buenísimo. Bueno, me quedé con ganas de escuchar a otras compañeras, están tímidas, escriben en el chat y no hablan con micrófono, pero bueno, hay que acostumbrarse a esto nuevo. Agradecer esta instancia porque creo que nos hace reflexionar y nos fortalece muchísimo, y como dice Noé, que esto no quede solo en una cosa propositiva, sino que se transforme en acciones, ¿no? Y voy por la línea que decía Verónica, o sea, más y mejor movimiento negro. Creo que
nos toca fortalecernos, nos toca tener una presencia fuerte en todos los espacios, ir a hablar con los que están en el poder. O sea, yo creo que el movimiento negro tiene una larga trayectoria, no siempre fueron gobiernos de izquierda, entonces sabemos cómo manejarnos en estos contextos, tenemos varios instrumentos que nosotros mismos hemos creado, y creo que tenemos que acercarnos ahí, defenderlos, defender nuestra agenda, proponer ideas, proponer programas, y poder desarrollarlos. O sea, creo que siempre no tenemos que cerrar la puerta antes de hacer una gestión. O sea, tenemos que acercarnos, llevar nuestras inquietudes. Si algo nos preocupa, ir a presentar nuestra preocupación, movilizarnos, disputar determinados espacios. A mí me llegó hace poco que el Departamento de Mujeres Afrodescendientes no iba a estar más. Creo que ya es una preocupación de todas las mujeres afro, que eso se creó justamente del movimiento de mujeres afro, llevó adelante varios temas de nuestra agenda, el tema de emprendedorismo, trabajo doméstico, fortalecimiento de liderazgos, difusión de derechos, articulación en el territorio. O sea, muchas de nosotros nos conocimos gracias a las acciones del Departamento de Mujeres Afro, ¿no? Con compañeras Rivera, de Tacuarembó, de Artigas. Entonces digo, ir a presentar esa demanda de forma colectiva y conocer cuáles son las proyecciones en este periodo, qué es lo que se quiere hacer. Me parece importante que de repente debate que surgió la preocupación, bueno, que surja una carta, podemos armar una delegación, todos con su tapaboca, lavándose la mano, ir a preguntar, no está más el departamento, ¿qué se piensa hacer? ¿Se está pensando en otra modalidad? El tema afro de la agenda de gobierno no se puede ir, y no se va a ir, porque nosotros ya estamos en una etapa donde se va a requerir y se va a implementar acciones a nuestro favor. O sea, no nos podemos bajar de eso. O sea, nosotros existimos, tenemos nuestros espacios, tenemos nuestros derechos conquistados, y nosotros ahora lo que estamos exigiendo es que se nos incluya en las políticas de desarrollo, y como dijimos, reconstruir mejor, poniéndonos en el centro a nosotros, que somos las personas que siempre hemos estado afectadas. Vamos a negociar, vamos a juntarnos con otros movimientos. El PIT-CNT planteó un paro general, una marcha para el próximo 26 de junio, creo que es. Creo que el tema de trabajo es un tema que nos preocupa, tenemos que juntarnos con PIT-CNT, ir a llevar nuestras preocupaciones, juntarnos con otros movimientos sociales, para realmente generar fortalezas entre nosotros y plantear nuestras preocupaciones. Creo que como todo nuevo gobierno, pasamos varios periodos de gobierno donde el que llega siempre quiere innovar, le cuesta reconocer cuáles son los acumulados, bueno, y más cuando llega un gobierno que no es del mismo signo político, pasa eso, pero no hay que dejar que desconozcan lo que nosotros logramos. O sea, hay que acercarse, hay que hacer que conozcan todo lo que se avanzó. Entiendo todo lo de lo conservador, lo ultraderecha, pero también entiendo que la gente que está en el gobierno quiere gobernar y quiere por sí, o quiere sacarse lustre. Me ha pasado de poder trabajar con intendencias de todos los pelos políticos, y les puedo asegurar que no me puedo fiar solo en eso. O sea, sé que hay oportunidades, y nosotros tenemos que estar como sociedad civil negociando con el poder como siempre lo hemos hecho. Porque también nos tenemos que sacar eso de acostumbrarnos a tener amigos en el poder. No siempre los tuvimos, ni siempre los vamos a tener. Vemos cómo está el racismo, cómo se está recrudeciendo, las cosas que pasaron en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd. Creo que nos exige movilizarnos, y exige estar atentos y en guardia, y tener nuestra agenda y tener claro qué es lo que queremos y qué cosas queremos desarrollar. Protagónicamente, ¿no? Tomando nosotros el protagonismo. Quería agradecer este espacio. Voy a estar en las próximas convocatorias, en los diferentes temas. Se tocaron temas re importantes, porque me parece que los temas de cultura se pueden abordar justamente en el bloque de cultura. Creo que es un gran tema, muy preocupante también, que los trabajadores de la cultura están realmente afectados, pero bueno, creo que lo podemos seguir pensando, y bueno, y que esto no quede solo en el debate, sino vamos a promover acciones. Gracias.
Gracias, Noé. Promover acciones, eso es lo fundamental que nos tiene que quedar. Sí debatir, sí pensar, sí leer, y bueno, y después ponerle cuerpo. Bueno, algunos comentarios que fueron cayendo ahí por chat, que dice Elizabeth, un desafío que tiro es diseñar actividades de capacitación, como puede ser en oficios, para la inclusión laboral, partiendo de las singulares oportunidades del mercado laboral, para lograr efectividad, a modo de ejemplo, capacitaciones en uso de herramientas tecnológicas y tecnologías de información. Esto se presenta como conveniente no solo para las y los trabajadores, sino también para los empleadores. Karina dice, fundamental formar redes para afrontar la crisis, tanto social como económica que se viene. Leticia, hay que dimensionar los mundos entre lo urbano y lo rural. Plantear, hacer el amor y trabajar en red. Besos a todas. Genial, excelente. Mira dice, besos Leti, qué lindo eso. Sí. Elisa dice, las organizaciones de la sociedad civil desempeñamos un rol más que importante para atender las necesidades y canalizar soluciones. Debemos aspirar a contar con más recursos, redes locales y en varios casos con alianzas con las instituciones estatales, esto va de la mano con lo que decía Noelia recién, y el sector privado. Son actores vitales en la articulación, la derivación hacia los programas correspondientes, la contención y la capacitación básica en temas de derechos o cultura del mercado laboral, entre otros. Seamos oposición. Tania dice, particularmente me preocupa cómo la ley 19.122 estamos con una cuenta regresiva que en 10 años restantes no vamos a reparar nuestras realidades. Eso es una realidad que nos tiene como que importar un montón y tenemos que meterle un montón de peso para ver de cambiar ese acuerdo. Otro que nos llega es: hola, soy Lía Ularte. En primer lugar, saludar la actividad, felicitaciones por ello. Soy edila departamental de Canelones. Desde ya quedo a las órdenes, participo en Comisión Social y Comisión por la Memoria Reciente. En esta estoy haciendo un trabajo de investigación de la población afro en periodo de la última dictadura. Luego quiero destacar el aporte que realizó una compañera que destacó a las emprendedoras. Creo que el empoderamiento económico independiza. Desde ya estoy a las órdenes, abrazo. Eli dice, no olviden mencionar que este sábado realizaremos la educación. Gracias, Eli. Ahora lo voy a retomar al final. Tania dice, en este contexto neoliberal y fascista en el país y la región donde no hay interés real de transformar la realidad afro. Después dice, acciones que nosotros más impulsamos. Tania dice, la pérdida del Departamento de Mujeres Afro es un retroceso que no nos podemos dar el lujo. Hemos sido protagonistas y el motor fundamental de las líneas de acción. Gise dice, los gobiernos de derecha lo primero que hacen es eliminar políticas que favorecen a las mujeres, los afros. ¡Qué broma tan seria! No podemos dejar que se vayan estos avances para Latinoamérica. Agárrense del diseño de los afrodescendientes, reconocimiento y justicia. Y desarrollo, que te faltó, pero también es un pilar fundamental. Pero genial. Tania dice, mi pregunta es si hay lugar en un gobierno neoliberal de derecha con un sector de ultraderecha racista y fascista de sentarse a conversar. Son los mismos colonialistas de siempre. Ahí nos debemos una reflexión bastante interesante para ver el procedimiento de acción y cuáles son los espacios. Después dice, Rafael responde, Tania debe sentarse a escuchar, Uruguay tiene población afro, será tarea del movimiento de incidencia. Doris, felicitaciones, gracias, Noelias y Verónica, desde Canelones, Ciudad de la Costa, estamos. Después dice, muy bien Noelia, dice Laura, y la doctora Giovanna de León dice, el teletrabajo vino para quedarse, a los gritos, intentando debilitar los sindicatos y agrupaciones, a no bajar los brazos, no puede retroceder en los derechos laborales, ni en ningún derecho conquistado, no dejar que gane la flexibilización laboral y perjuicios a la masa trabajadora. Gracias, es muy importante en esta situación de pandemia generar estos espacios de escucha de mujeres negras. Felicitaciones. Muchas gracias a vos, Giovanna. Y dice Janina de Artigas, muchas gracias por esto, compañera, me retiro porque tengo clase, nos vemos la próxima. Agustina dice, genial compartir y escucharnos, el sábado nos volveremos a encontrar con más aportes. Y Helen dice, algo que me han ayudado hoy con este espacio es activarnos las ganas de investigar, unirnos y luego ir a la acción, tal cual. Gracias, compañeras, dice Lourdes. Bueno, nada, para cerrar, muchas gracias a todas,
y todos. Es importante acá no dejar pasar que estamos muy agradecidas por este ciclo entero de encuentros. Sabíamos que uno iba a ser insuficiente, por eso armamos 5, y probablemente después de esto armemos otros más, para que nos sigamos encontrando y para que sigamos compartiendo, porque siempre que nos juntamos pasa esto, el tiempo se hace muy corto, tenemos muchas cosas para decir, hay mucha necesidad de compartir en colectivo y de crear en conjunto, de debatir ciertos temas, hay mucha necesidad. Entonces, por eso que hicimos esta ronda de 5 encuentros, y después podemos seguir pensando más. Así que gracias por estar, nos abrazamos muy fuerte por el momento mundial que estamos pasando, no dejar de reconocer que estamos todas muy tristes y muy dolidas, son estos encuentros los que nos fortalecen, ¿tá? Y nos dan impulso para seguir adelante, con maquillaje en la cara para tapar lo rojo, y nada, encontrarnos con las hermanas y seguir luchando. Muchas gracias por estar, celebramos el espacio, nos vemos el sábado que viene en el próximo encuentro, que el tema es educación, y es a las 7 de la tarde, una hora después. Más movimiento, como decían por ahí, más negritud organizada, más lucha colectiva. Antes de hacerlo final, voy a leer algunas cosas que dicen por ahí. Muy bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por esto, compañeras. Me retiro, a ver qué dice, espera un poquito. Gracias, muchas gracias. Bellas, mil gracias por este cálido y sabroso espacio. Les dejo un abrazo desde Rivera. Muchas gracias a todos por este compartir. Un abrazo desde Salto, gracias a todas. Muy bueno generar. Bueno, antes que se sigan, antes que nos vayamos, mientras van llegando los agradecimientos, una invitación a que para terminar este encuentro tan lindo que tuvimos, todas y todos prendamos nuestros micrófonos y hagamos un fuerte aplauso entre todos para todas las invitadas y también para cada uno de nosotras y nosotras que compartimos y nos regalamos este momento de escucha. Así que, si les parece, prendemos todos. ¡Bravo! Vamos el sábado. Nos vemos, entonces a ver qué dice el resto de la gente que nos está escuchando, nos aplaude. Muchas gracias a todas y a todos por este encuentro.